El trabajo realizado sobre un cuerpo es igual a la integral de la fuerza a lo largo del camino por el que lo mueve. Ese trabajo se convierte en energía cinética del cuerpo. Pero la fuerza modifica la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento depende de la masa, que también cambia con la velocidad. De modo que la energía cinética se puede expresar como una integral de la velocidad que cambia desde el estado de reposo hasta que la fuerza deja de actuar. El resultado parece más complicado de lo que en realidad es. A baja velocidad, K es un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Pero a velocidades más altas, la curva de energía creciente comienza a parecerse a la curva de masa creciente. La ecuación muestra por qué. A cualquier velocidad, la energía cinética es igual a la variación de la masa multiplicada por c al cuadrado. Y como m sub 0 es la masa del cuerpo en reposo, la cantidad m sub 0 multiplicada por c al cuadrado recibe el nombre de energía de la masa en reposo. Sumando la energía cinética a la energía de la masa en reposo, se obtiene la energía total del cuerpo. Y aquí está. E igual a m por c al cuadrado. En la teoría de la relatividad, energía y masa son una única cosa. Pero si la energía adquirida se suma a la masa, ¿puede el cuerpo ceder algo de su masa si pierde energía? Einstein dijo que sí. Y así ocurre, por ejemplo, en el interior del Sol. Las reacciones nucleares reducen la masa del Sol en miles de millones de kilogramos por minuto cuando irradian energía al espacio. Desde el primer momento, el hombre dio rienda suelta al poder del Sol sobre la Tierra. La humanidad ha vivido bajo la nube de una posible hecatombe. Pero hoy, los científicos están aprendiendo a domesticar al poderoso átomo y a canalizar ese poder hacia fines pacíficos. En la Asamblea de las Naciones Unidas de la semana pasada, el presidente Eisenhower anunció un nuevo reto de átomos para la paz. Against the dark background of the atomic bomb, frente a la sombría pesadilla de la bomba atómica, los Estados Unidos no desean solo presentar su poder, sino el deseo y la esperanza de paz. Y en esas manos competentes, la energía nuclear puede servir para posibilidades pacíficas casi ilimitadas. Esas posibilidades comienzan a tomar forma cuando un átomo de uranio con una cierta masa en reposo se rompe en fragmentos con un total de masa menor. Esa pequeña diferencia de masa equivale a una enorme cantidad de energía, y esa energía puede ponerse de manifiesto en una variedad de usos. Pasado, Arco, en Idaho, se convirtió en la primera ciudad del mundo iluminada mediante energía atómica. ¿Dónde, cuándo y cómo acabará? Es todavía pura especulación. Y
y es asunto de los científicos del mañana. Pero acabe donde acabe, todo empezó con Albert Einstein. Siguiendo las reglas del juego, Einstein descubrió que la masa cambia con la velocidad. Y que por eso la masa y la energía son la misma cosa. Evidentemente, en 1955 había llegado la era atómica. El universo mecánico y más allá. Temperatura y la ley de los gases. A todos nos gusta hablar sobre el tiempo. Y eso significa hablar de la temperatura. Ya sea una helada noche de febrero, una tarde tórrida de agosto, la temperatura es una parte ineludible de nuestras vidas. Y toda esa maravillosa física que nos enseñó Newton habla muy poco de temperatura. Pero existe una conexión. Si yo levanto esta madera, estoy haciendo un trabajo contra la gravedad. Una vez hecho, esta madera tiene energía potencial. Y si la suelto, la energía potencial se convertirá inmediatamente en energía cinética. Vean lo que ha pasado. La energía cinética ha desaparecido. La energía potencial ha desaparecido. Y mi trabajo ha desaparecido. Ahora bien, aunque soy una de esas personas que creen que los demás no aprecian su trabajo, ¿a dónde ha ido a parar todo eso? La respuesta es que se convirtió en calor el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. La evidencia de ese calor es el hecho de que la mesa está ahora algo más caliente de lo que lo estaba antes. De manera que hay una cierta conexión entre la temperatura y el movimiento de los átomos y de las moléculas. Y esa conexión es nuestra historia de hoy. Agosto 1950, en medio de la nada. Hace mucho tiempo, los científicos llegaron a la conclusión de que el calor es el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Están escuchando a la KNT, Radio KNT, Hot Springs.
Una persona normal no necesita de la ciencia para decir cuándo hace calor o cuándo hace frío. A menos 25 el mercurio ha sobrepasado los 44 grados. ¿Y dónde parará? Nadie lo sabe. Pero volvamos a las suaves melodías que esta tarde les ofrece Packard, el coche de la distinción. De una manera u otra, la temperatura afecta a todo en la Tierra. La práctica y la memoria, la intuición y la experiencia, el gusto y el tacto. Todos ellos nos proporcionan un sentido realmente práctico de la temperatura. Pero para conocer más que para sentir el frío o el calor que hace, se necesita un cierto tipo de objetividad y una cierta forma de cuantificación. Y esto requiere ciertas herramientas de la ciencia, como por ejemplo encontrar un modo preciso de medir la temperatura puede ser un desafío. A veces la temperatura es difícil de controlar. Por un motivo. Como carece de dimensiones físicas, no hay manera de medirla directamente. Mientras que la longitud de un objeto se puede expresar en metros y su masa en kilogramos, la temperatura solo se puede medir en términos de sus efectos y medirla de forma efectiva solo si se cuenta con una escala reconocida. Tanto si se considera la escala Fahrenheit, que es todavía la unidad ponderada predominante en los Estados Unidos, como si se considera la escala Celsius. Las escalas de temperatura son escalas científicamente efectivas porque ofrecen un patrón para la comparación. Un punto útil de calibración es el punto de congelación del agua. En la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit lo hace a 32 grados. Otro punto fiable de calibración es el de la ebullición del agua. El agua hierve a 212 grados en la escala Fahrenheit y a 100 grados en la escala Celsius. Pero el agua y las personas no son los únicos afectados por la temperatura. Independientemente de cómo se mida, la temperatura también puede afectar a la presión. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En este caso, la ejercida sobre la tela de un globo. Evidentemente, la presión se ve afectada por el calor. Pero esa no es la única manera de inflar un globo. ¿Cómo infla un globo el gas? O en general, ¿cómo ejerce un gas presión sobre una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas choca contra una pared, da a la superficie un pequeño empujón. Por supuesto, la molécula, al rebotar contra la pared, cambia su cantidad de movimiento. El cambio en la cantidad de movimiento significa que ha tenido que haber una fuerza actuando sobre la molécula. Y por supuesto, eso significa que la fuerza opuesta ha tenido que actuar sobre la pared. A medida que más y más moléculas golpean la pared, los empujes individuales comienzan a sumarse. Aún en el caso de un gas ordinario como el aire, existe un golpeteo continuo de las moléculas a un ritmo casi inimaginable. Una presión constante y uniforme contra la pared. Este fenómeno se puede ilustrar con un cierto tipo de cálculo de ordenador que los científicos utilizan hoy con frecuencia como ayuda a la investigación. En este caso,
El émbolo y cada átomo están programados para obedecer las leyes de Newton y se les pone en libertad. El émbolo cae bajo la influencia de la gravedad, pero retenido por los átomos que chocan contra él. La masa en la parte superior del émbolo indica la magnitud de la presión. Este tipo de cálculo recibe el nombre de simulación de la dinámica molecular. Una simulación de la dinámica molecular puede incluso ayudar a explicar por qué se necesita combustible para mantener en alto un globo aerostático. El calor es la energía de los movimientos aleatorios de átomos y moléculas. Calentando un gas, se aumenta la energía cinética de todas las moléculas. Cuanto más caliente está un gas, cada colisión ejerce una presión mayor sobre la pared. Ese es el motivo por el que el calentamiento de un gas aumenta su presión. O a la inversa. Esa es la razón por la que se necesita menos gas para mantener la misma presión. En este caso, debido al calentador, se necesitan menos moléculas de aire para proporcionar el equilibrio de presión desde el interior del globo. Este pesa menos de lo que pesaría igual volumen de aire. Y eso es lo que hace que el globo pueda mantenerse flotando. En el espíritu de la ciencia, reducido a su esencia, todo se resume en fuerza y cantidad de movimiento, acción y reacción. Isaac Newton escribió un libro sobre fuerza, cantidad de movimiento, acción y reacción. En el libro se habla de la presión y del volumen de un gas. De hecho, lo que escribió causa sorpresa, pues demuestra que incluso el propio Isaac Newton puede equivocarse. La explicación correcta, basada sólidamente en las leyes de la mecánica de Newton, y no en su teoría sobre los gases, fue dada por los científicos del siglo XIX, Joule, Maxwell y Boltzmann. Expresándonos en términos modernos, descubrieron que la presión en un gas es directamente proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. Y es también proporcional a la energía cinética media de una molécula. Aplicando las leyes del movimiento de Newton a moléculas individuales de un gas, encontraron que la constante de proporcionalidad es sencillamente 2/3. Este gran razonamiento teórico vino en respuesta al conocimiento experimental cada vez mayor de la naturaleza de los gases. En los primeros años del siglo XVII, cuando la línea divisoria entre ciencia y brujería era verdaderamente delgada, se necesitó de un investigador singular para hacer frente al reto que representaban los gases invisibles. Fue químico, además de físico, y se le acusó con frecuencia de poner mucha física en su química. Su nombre fue Robert Boyle. Durante década y media trabajó en su laboratorio de Oxford. Los métodos de Boyle eran más avanzados respecto a su época que los de su contemporáneo Isaac Newton. Contrató ayudantes y dio mucha importancia al método científico, pero a diferencia de Newton, Boyle era accesible al público. Hasta su muerte en 1691, la London Society consideró a Robert Boyle como uno de los científicos más populares del momento. Boyle fue uno de los primeros científicos que practicó el método cuantitativo. Anotaba todo en detalle, lo que permitió a otros repetir, verificar y avanzar su investigación. El método de Boyle se convirtió en universal y fue universalmente adoptado como el método científico. Según la mayoría, Robert Boyle emprendió sus experimentos científicos con el mayor cuidado. Obrando así, descubrió que a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es prácticamente constante.
Mientras que la temperatura de una muestra de gas permanezca invariable, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental P por V igual a constante se conoce como ley de Boyle. La aplicación de la mecánica a las propiedades de un gas explica el significado intrínseco de esa ley. La constante de la ley de Boyle es igual a 2/3 el número de moléculas por la energía cinética media por molécula. Es decir, P por V es proporcional a la energía cinética total de todas las moléculas del gas. Esta energía cinética es una forma de calor. Por lo tanto, el calentamiento de un gas produce o que aumente la presión o que aumente el volumen. Al calentar un gas, se puede producir también un aumento en su temperatura, de modo que la temperatura está relacionada con la presión y con el volumen. Pero, ¿cómo? ¿Cómo realmente?, se preguntó Jacques Alexander César Charles. Charles estaba intrigado por el vuelo de los globos aerostáticos de los famosos hermanos Montgolfier, los pioneros de la aerostática. El 1 de diciembre de 1783, Charles efectuó el segundo vuelo en globo de la historia. Como pionero de la ciencia, así como del espacio, comenzó a realizar experimentos para investigar la naturaleza de los gases. La curiosidad de Charles lo llevó a descubrir que todos los gases se dilatan la misma cantidad para un determinado aumento de la temperatura. Charles discutió sus eminentes pero no publicados descubrimientos con Joseph-Louis Gay-Lussac, otro científico francés entusiasta de los globos que fue capaz de encumbrarse a nuevas alturas, a una altitud de 4 millas. Con la publicación de su propio trabajo, Gay-Lussac describió, criticó y mejoró considerablemente el descubrimiento de Charles. A una presión dada, el volumen de un gas, de cualquier gas, cambia en la misma fracción por cada grado que se eleve la temperatura. Si este comportamiento fuese verdad, podría existir una temperatura tan baja a la cual un gas podría no ocupar ningún volumen en absoluto. A medida que el gas se calienta, su volumen aumentaría en proporción a la temperatura. Por supuesto, la razón por la cual aumenta el volumen es el aumento del calor o energía cinética de las moléculas. Esta idea condujo a un nuevo concepto de temperatura. Tendría un significado absoluto basado en las propiedades universales de los gases. El cero absoluto, la temperatura más baja posible, sería la temperatura a la cual un gas estaría enteramente sin calor. De acuerdo con Charles y Gay-Lussac, el cero absoluto tendría lugar a 273 grados Celsius bajo cero o a 459 grados Fahrenheit bajo cero. Lord Kelvin dio forma fina a la idea de una temperatura absoluta. La escala de temperaturas absolutas recibe el nombre de escala de Kelvin en su honor. En la escala de Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas, tal como Charles y Gay-Lussac dijeron que sería. Pero una cantidad doble de gas deberá ocupar el doble del volumen. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas del gas. La ley de Boyle establece que a temperatura constante P por V es constante. Pero si T cambia, esa constante también debe cambiar. De manera que PV es proporcional a NT, independientemente de que N y T sean constantes o no. La constante de proporcionalidad acá se define como 1.38 por 10 elevado a menos 23 joules por grado Kelvin. Esta definición determina el valor de un grado Kelvin y fija con él la escala completa de temperaturas Kelvin. Por ejemplo, el hielo funde a 273 grados Kelvin.
¿Y el punto de ebullición del agua? Es de 373 grados Kelvin. Sí, gracias a Dios. Nunca creí que pudiera llegar. Oiga, ¿quiere ver el coche? Intenté conducir despacito y como iba mal lo puse mucho más rápido y resultó peor todavía. Menos mal que he encontrado esta gasolinera con un mecánico. Bueno, le voy a poner ahí el coche para que pueda echarle un vistazo enseguida. La temperatura ambiente es de unos 300 grados Kelvin. Oh, cielos. Creo que se está recalentando. Sí. De hecho, estoy casi seguro de que se ha recalentado. La temperatura de la superficie del Sol es de 6.000 grados Kelvin. Fui tirando por el camino para aligerar peso y, bueno, ya me puedo dar con un canto en los dientes por haber encontrado esto aquí. La temperatura en las profundidades dentro del núcleo del Sol es de 15 millones de grados Kelvin. Veo muy tranquilo. Parece como si hoy ya hubiera arreglado unos 100 coches. ¿Por qué no lo examina? He estado trabajando en la ciudad. La gente es realmente amable, pero las casas están distantes y, claro, es mucho peor de lo que yo creía. Niño, por favor, estate quietecito. Este coche lo está pasando bastante mal tal como está. Sí, muchas gracias. Si usted puede, haga el favor de echarle un vistazo al coche. Yo tengo que llamar por teléfono. Más cerca de la Tierra, los experimentos de Charles y Gay-Lussac sugirieron que, ya que un gas se puede comprimir, los gases deben estar compuestos de partículas discretas separadas por el vacío. Si aplicamos las leyes de la mecánica a esas moléculas invisibles, llegamos a la teoría cinética de los gases que dice que la energía cinética del gas, es decir, el efecto colectivo de las colisiones moleculares, es lo que da a un gas su presión y su volumen. Pero el producto presión por volumen está también relacionado con la temperatura absoluta. Y así finalmente existe una relación directa y sencilla entre temperatura y calor. La temperatura absoluta viene dada por 2/3 de la medida de la energía cinética media de una molécula de gas. Y por supuesto, el calor en un gas es precisamente la energía cinética media de sus moléculas. En otras palabras, el calor y la temperatura pueden relacionarse con una propiedad mecánica, la energía cinética de las moléculas individuales del gas. Una vez más, sin importar si suben o bajan, todas las temperaturas están relacionadas con la presión del gas mediante la ecuación P por V igual a NKT. Esta ecuación vital tanto para la física como para la química recibe el nombre de ecuación de los gases perfectos. No todos los gases son perfectos, pero la ecuación de los gases perfectos describe con precisión cómo se comportan numerosos gases reales. Más que una definición de la escala de temperaturas absolutas, expresa ambas leyes, la ley de Boyle y la ley de Charles, y lleva a la teoría cinética de la temperatura. Supongo que no entiendes de coches, pero si entiendes algo, por favor, habla. Seguro que hay problemas. Mira, yo soy un vendedor de enciclopedias. Me gustaría mostrarte algo de la mercancía que llevo, pero dadas las circunstancias no creo que sea el momento más adecuado. Y estos dulces acordes nos llevan directamente a la hora, aquí en la KNT. Esta es Radio KNT. Y ahora, unas palabras de nuestro patrocinador. En Estados Unidos utilizamos algo llamado escala Fahrenheit de temperatura. He escuchado muchas anécdotas de esta escala, de su nacimiento. Les contaré lo que realmente sucedió. Daniel Fahrenheit, no crean que fue un científico. Fue un comerciante polaco que a principios del siglo XVIII decidió que debía instruirse en el nuevo oficio de fabricante de instrumentos científicos. Como era inteligente, vio un buen futuro
en la calibración de termómetros. Se enteró de que un astrónomo danés llamado Olaus Rømer sabía cómo hacerlo. Y viajó hasta Dinamarca para ver cómo Rømer calibraba los termómetros. Rømer había inventado su propia escala de temperaturas, que como la Celsius estaba basada en el punto de congelación y punto de ebullición del agua. Pero su escala tenía ciertas diferencias con la de Celsius. En primer lugar, Rømer graduaba su escala de 0 a 60 grados en lugar de hacerlo de 0 a 100. 0 a 60 grados tal vez tuviera algo que ver con los grados que tiene un círculo. La segunda diferencia era que Rømer no quería números negativos, de manera que para evitarlos, cuando sumergía su termómetro en agua helada, agua con hielo, y lo marcaba, no marcaba allí los 0 grados, sino 7 grados y medio, dejando un octavo de la escala por debajo. El día en que Fahrenheit llegó para ver cómo Rømer calibraba su termómetro, estaba fabricando termómetros para uso meteorológico, para el tiempo atmosférico. Si ustedes fabrican termómetros con fines meteorológicos, ¿no sería conveniente tener uno que leyera desde el punto de congelación del agua al punto de ebullición? La temperatura ambiente nunca llega a ser tan alta. Así que Rømer hizo una marca en el punto de congelación del agua y para la otra midió la temperatura del cuerpo humano. Cuando encontró dicha marca, la llamó 22 grados y medio. Y esa fue la escala básica que Fahrenheit adoptó. Pero Fahrenheit no quería fracciones, así que cuando fabricó sus termómetros lo multiplicó todo por 4. Y la escala era ahora de 30 grados a 90 grados, desde el punto de congelación a la temperatura sanguínea. Entonces hizo otro cambio. Decidió que sería más conveniente 64 grados de diferencia entre estos dos puntos en lugar de 60. La razón es la de un experto fabricante. Tenía que grabar marcas unitarias de grados en su termómetro. Si tenía 64 grados entre sus dos puntos de calibración, dividiría por la mitad y así hasta 6 veces para que le quedaran exactas todas las marcas. Así que cambió su escala una vez más hasta dejarla de 32 a 96, una diferencia de 64. Y utilizando ese termómetro, midió la temperatura de ebullición del agua de forma no muy precisa, no muy bien, y decidió que era 212 grados. Luego, después de su muerte, se definió que la temperatura de ebullición del agua era de 212 grados, lo que modificó la temperatura del cuerpo un poco, es realmente de 98,6 grados. Así es como la escala Fahrenheit llegó a ser un hecho. Y veamos, de todas, ¿qué escala de temperaturas es la mejor? La pregunta es tonta. La escala Kelvin o escala absoluta es la utilizada por los científicos. La escala Celsius es casi la ideal para cocinar, porque está basada en el punto de ebullición del agua en una cacerola destapada. La escala Fahrenheit, cuyo campo de 0 a 100 grados es el campo de las temperaturas atmosféricas normales, es casi perfecta si ustedes quieren hablar del tiempo. Bien, y esto es todo. Hasta el próximo día. La máquina de la naturaleza. Hacia el año 1800, hubo en algún lugar un francés extraordinario llamado Lazare Carnot. Fue estadista y ministro en varios gobiernos franceses y de hecho era tan eficiente que se le conoció como el organizador de la victoria de las guerras francesas de la Revolución. Era también científico e ingeniero y su trabajo fue lo suficientemente importante como para que se le recuerde incluso hoy. Casi un siglo después, esta gloriosa tradición familiar era continuada por Sadi Carnot, otro ingeniero que llegó a ser presidente de la República Francesa desde 1887 hasta el día en que en 1894 fue asesinado. Pero el Carnot más importante no fue ninguno de esos, lo fue en cambio uno que vivió entre ellos. Su nombre era
Nicolas Leonard Sadi Carnot, llamado por todos Sadi. Y ese Carnot estaba interesado en las máquinas de vapor. Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera, impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia. La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo. Para una potencia militar como Francia, esto era un problema.
Pero para un ingeniero militar era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Mathews Boulton y, por supuesto, James Watt fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa y, lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante. El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula, y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá a la naturaleza. Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela dejada por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso que, como la electricidad, se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro. En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar.
Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Incluso cuando Sari Carnot se esforzó en comprender el poder infernal del vapor, abundaban en el ambiente rural ejemplos de fuerza hidráulica. Pensó que de la misma manera que el agua mueve las ruedas hidráulicas, fluyendo desde un nivel superior a otro inferior, una máquina de vapor es accionada por el calórico, fluyendo desde una temperatura superior a otra inferior. Con esta simple deducción de la mente de Sari Carnot, había encontrado la clave de cómo la naturaleza limitaba la eficiencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina ni combinación de máquinas pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo. El principio aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua se convirtió en el segundo principio de la termodinámica. Con esta idea, Carnot comprendió que la mejor máquina que la naturaleza podía permitir era una que pudiera trabajar igual de bien en un sentido y en el contrario. En otras palabras, una máquina que pudiera tomar vapor a baja temperatura y lo llevase a alta temperatura. En una máquina ordinaria entra calor a alta temperatura, se genera trabajo y sale de nuevo calor a baja temperatura. Carnot imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura. Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Carnot comenzó por reducir la máquina a sus elementos esenciales. No necesitaba ni caldera, ni volante, ni válvulas. Sí necesitaba un cilindro y un émbolo, pero incluso podía funcionar sin vapor, ya que el cilindro podía llenarse de aire. Se calienta y el aire se expande, llevando el émbolo hacia afuera. Se enfría y el aire se contrae, haciendo más fácil llevar de nuevo el émbolo hacia adentro a temperatura alta, y el émbolo realiza trabajo. Cuando se enfría el cilindro, hay que suministrar trabajo para empujar el émbolo hacia adentro. Pero al estar más frío, el aire en el interior ejerce menos presión, de modo que se necesita menos trabajo. Hay por tanto una ganancia neta de trabajo en la máquina. Ahí está, la máquina ideal. Entra energía calorífica y sale menos energía calorífica, y la diferencia aparece como trabajo útil.
La máquina ideal comparte las características más importantes de las máquinas reales. Entra calor, realiza trabajo, y el calor debe ser siempre expulsado a temperatura más baja para dejar el motor listo para la siguiente carrera. Pero existe un problema. El calor fluye fácilmente desde una fuente caliente hacia un cilindro frío o desde un cilindro caliente hacia una fuente fría. Pero estos pasos no pueden invertirse, ya que necesitaría que el calor circulara en el sentido incorrecto. La máquina ideal de Carnot, que funciona igualmente bien en un sentido que en el inverso, no permitiría utilizar esas dos carreras. Para hacer que una carrera sea reversible, el cilindro tendría que estar caliente antes de que el calor entre. Se permite que el gas caliente se expanda y entra más calor, realizando trabajo. Se empuja el émbolo hacia adentro y el calor fluye en el otro sentido. Esa es una carrera reversible. Tiene lugar a temperatura constante y por eso se llama isoterma. El calor entra, el gas se expande y se realiza trabajo. Seguidamente una jugada brillante. Aislado de la fuente de calor, se deja que el gas se expanda realizándose más trabajo. Al no existir ninguna fuente externa de calor, este trabajo proviene de la energía interna del propio gas, provocando su enfriamiento. Este paso es también reversible y se llama adiabático. El cilindro está ahora preparado para otro paso isotérmico, esta vez utilizando algo de trabajo para expulsar el calor a baja temperatura. Finalmente, una compresión adiabática calienta el gas, llevándolo al punto de partida dispuesto para otro ciclo. En cada ciclo se realiza trabajo neto, al igual que en una máquina real. Pero cada uno de estos pasos funciona igualmente bien en sentido inverso. De manera que la máquina de Carnot es tanto un motor como un frigorífico. Trabajando igualmente bien en ambas direcciones, una máquina perfectamente reversible. Por supuesto, el motor de Carnot funciona perfectamente solo en la imaginación, pero tiene mucho en común con un motor real. Por ejemplo, al igual que una máquina de vapor, la máquina de Carnot utiliza una fuente de calor a alta temperatura, y como una máquina real también necesita un lugar a donde expulsar calor a temperatura más baja, y un cilindro donde los gases puedan expandirse y contraerse. Y justamente aquí terminan las similitudes y comienza el verdadero desafío. ¿Cómo podría probar Carnot que su máquina era la más eficiente posible? Puede encontrarse la respuesta comparando una máquina real con la máquina de Carnot. Al quemar combustible se genera una cantidad de calor Q sub I, a temperatura alta T sub I. Puesto ese calor en la máquina de Carnot, realiza un trabajo W. La eficiencia de la máquina es justamente el trabajo realizado dividido por el calor que entra. ¿Podría algún motor real ser más eficiente que una máquina de Carnot? Es decir, que necesitara una cantidad menor de calor, Q sub IR, para producir la misma cantidad de trabajo? Si así fuera, se podría utilizar ese trabajo para hacer que la máquina de Carnot trabajara en sentido inverso. Si la máquina real se conectara a una máquina de Carnot, el efecto sería similar a las hipotéticas ruedas hidráulicas de Carnot. La máquina real toma calor y realiza trabajo, justamente la cantidad de trabajo que la máquina de Carnot necesita para funcionar en sentido inverso. Recordemos que si la máquina real fuera más eficiente, Q sub IR sería menor que Q sub I.
De modo que, cuando las dos máquinas estuvieran conectadas, el efecto neto equivalente sería lo mismo que hacer pasar el calor hacia la temperatura mayor. Pero esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Si este principio es cierto, la máquina real no puede ser más eficiente que la de Carnot. Trabajando con el calor que fluye desde una determinada temperatura alta a una determinada temperatura baja, la máquina de Carnot es siempre más eficiente que una máquina real. Como el segundo principio de la termodinámica es cierto, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que permite la madre naturaleza. Sadi Carnot comenzó una brillante analogía, la rueda hidráulica, y concluyó con la esencia de una máquina, la más eficiente posible entre dos temperaturas. Pero la analogía de Carnot no era del todo correcta. A diferencia del agua, en una rueda el calor no solamente fluye a través de una máquina. Parte del calor se gasta y se convierte realmente en trabajo. Lo que significa que, considerando la ley de la conservación de la energía, es muy fácil hacerse la pregunta de Carnot y llegar a una respuesta equivocada. Por ejemplo, si una máquina utiliza calor para producir trabajo, la máquina más eficiente sería una que transformara todo el calor en trabajo. Pero esa es la respuesta equivocada. Incluso antes de la ley de la conservación de la energía, Carnot se dio cuenta de que en cualquier máquina debe salir algo de calor a baja temperatura. Esa es la finalidad del condensador de Watt y el motivo por el que todo coche necesita un sistema de refrigeración eficiente. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el trabajo realizado es sencillamente la diferencia entre el calor que entra y el que sale. De modo que la eficiencia de una máquina, su rendimiento, es siempre menor que uno. La lógica original de Carnot fue tan exacta que permaneció válida incluso con el descubrimiento de la conservación de la energía. Ninguna máquina, ni siquiera la máquina de Carnot, puede alcanzar la meta de eficiencia perfecta. Pero, ¿qué rendimiento puede alcanzar una máquina de Carnot? Depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja, mayor rendimiento tendrá el motor. De hecho, generaciones posteriores descubrirían que para una máquina de Carnot, Q sub 0 dividido por Q sub I es igual a T sub 0 dividido por T sub I. Y ese es el máximo rendimiento que puede alcanzar una máquina. Sadi Carnot murió en 1832. Tenía solo 36 años. Murió trágicamente en plena juventud de escarlatina. Durante su vida no fue realmente famoso, era respetado. Pero después de todo, como ingeniero, su obligación era construir máquinas mejores. Y las ideas de Carnot, aunque inteligentes, no ayudaron a nadie a construir una máquina mejor. A pesar de ser un ingeniero respetado, nadie se sintió impresionado por lo que había hecho. Cuando Joule apareció y descubrió, o mejor dicho, estableció la conservación de la energía, la situación para Carnot empeoró aún más, porque después de todo su razonamiento estaba basado en un fundamento defectuoso, la antigua teoría del calórico. Pero un físico alemán llamado Rudolf Clausius surgió en ese momento y rescató las ideas de Carnot. Lo que Clausius había demostrado era que en esta máquina, no en cualquier máquina, sino en una máquina perfecta, ideal, existe algo que sale igual a algo que entra. Es decir, algo se conserva en un motor ideal. Ese algo no es energía, sino más bien es el cociente, obtenido al dividir la energía del calor que entra entre la temperatura a que entra. Esta cantidad que idealmente se conserva siempre y realmente algunas veces, recibió por Clausius el nombre de entropía. Si yo tuviera que resumir muy brevemente la historia de la máquina de vapor, diría algo así. James Watt, cuya meta era ganar dinero, inventó una máquina de vapor más eficiente. Y Sadi Carnot, cuya meta era encontrar una máquina de vapor más eficiente, cambió por completo nuestra visión del universo, porque nuestra visión del destino del universo está basada
en el principio al que llegó Clausius analizando el trabajo de Carnot, el principio de la entropía. Y el principio de la entropía será nuestro próximo tema el próximo día. Y más allá. En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. La ciencia de la termodinámica se basa en 4 postulados fundamentales o axiomas, llamados los 4 principios de la termodinámica. De esos 4 principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse, el tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos 4 principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos 4 principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. Pero si queremos llegar a alguna parte, será mejor que empecemos. La Academia de Villar Latiza es un oculto santuario de la suerte, donde tras el brillo chillón de las luces se reúnen famosos del deporte, elegantes de la alta sociedad y magnates de la industria con un interés común. Uno podría preguntarse cómo se las han arreglado esos caballeros para que sus nombres no salgan en los periódicos y no digamos en las revistas especializadas. Un observador casual podría preguntarse, ¿qué hacen unos chicos como esos en un lugar como este? Pero para los que están en el secreto, su objetivo es evidente. Investigan las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué en Latiza? En parte ciertamente es por su ambiente, que es el último grito en elegancia desenfadada. No se necesita más explicación, pero sobre todo es por el material de que dispone, en especial el llamado instrumento, que en interés de la ciencia parece que siempre se tiene a mano en Latiza. Incluso ahora mismo 2 distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto, y menos aún practicado, sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que, por desgracia, crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron con precisión científica varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derriten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que, naturalmente, hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de Latiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose a una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en Latiza o, para el caso, en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto,
Pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta? En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio. En alguna parte, al menos en teoría, existe un estado celestial llamado equilibrio. Pero en el mundo real, el equilibrio es muy difícil de hallar. En una isla de la Polinesia, el planeta se agrieta y el fuego líquido burbujea desde su interior. Y en el centro polar del océano Ártico, la original máquina de hielo del mundo está trabajando día y noche. En el profundo y oscuro corazón de la zona ecuatorial, el sol abrasa una sabana con implacable regularidad. Y a muy poca distancia, un líquido se mueve con estruendo por entre las rocas hacia abajo. Ciertamente, desde el principio, a través de ella y hasta sus confines, la propia Tierra es una gran máquina, una fábrica que nunca deja de funcionar, que nunca hace una pausa ni se pone en huelga. La máquina de la naturaleza, una central impulsada sin interrupción por la energía ilimitada del Sol. Tanto los vientos alisios de los grandes océanos, como los motores diésel de los grandes barcos que los surcan, todas las máquinas funcionan porque el calor en movimiento puede poner en movimiento a la materia. Durante varios siglos, la máquina térmica se ha extendido a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero tanto en el pasado como en el presente, el calor solo se mueve en una dirección, desde la temperatura alta hacia la temperatura baja. La existencia de cualquier máquina en la Tierra, incluyendo la propia Tierra, depende de que una de sus partes esté funcionando a una temperatura más alta que la otra. En la máquina de la naturaleza, por ejemplo, fuertes corrientes son impulsadas a través de la atmósfera de la Tierra a causa de la diferencia entre la temperatura del ecuador y la temperatura de los polos. Desde un polo a otro polo, y desde una máquina a otra máquina, el principio es siempre el mismo. En este vehículo es la diferencia entre la temperatura de la mezcla de gasolina y aire explotando en los cilindros y la temperatura del agua circulando por un sistema de refrigeración. Las máquinas de vapor operan entre la temperatura alta del fogón y la temperatura baja de la atmósfera. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, cuanto más caliente esté una parte de la máquina y más fría la otra, mejor funcionan. Si deja de fluir combustible y la parte más caliente de la máquina se enfría, esta se para. Evidentemente, eso puede causar dificultades. Si todas las partes de la máquina alcanzan la misma temperatura, si cesa todo movimiento y deja de haber vitalidad, la máquina alcanza su estado final, el estado de equilibrio. Desde una perspectiva científica, ¿cuál es el aspecto general? En este cálculo de dinámica molecular, cada par de átomos han sido programados para que actúen entre sí con una auténtica fuerza interatómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. A primera vista, el equilibrio térmico parece diferente de la idea mecánica de equilibrio estable que impide que un cuerpo caiga. Pero veámoslo más en detalle. Cuando un cuerpo que cae choca con el suelo, cada rebote es menor que el anterior. ¿Y por qué es así? Es así porque la energía cinética del cuerpo, como un todo, se va transformando en el caótico movimiento de los átomos que lo componen. Ese proceso es muy similar al del calor que se propaga a un cuerpo frío. El resultado final es el mismo. Con el tiempo, toda la energía disponible se llega a distribuir como energía cinética y potencial de los movimientos aleatorios de todos los átomos. Por lo tanto, aunque la idea de equilibrio parece lo definitivo en paz y serenidad, esa perspectiva oculta el agitado movimiento de los átomos en el interior.
Así que entender el equilibrio es cuestión de perspectiva, de mirar más dentro y más allá. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay géiseres lanzando sus chorros, ni volcanes en erupción, ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio. Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. Y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor inútil. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot, cuya lógica fue capaz de demostrar que, para una fuente de trabajo competente, ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de Sade y Carnot nunca funcionaron y en el mundo real probablemente nunca funcionarán. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub B y una temperatura baja T sub 0, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub B a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto, Q sub 0, como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso, era la imagen de la máquina ideal, la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podían permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot, sus ideas, prácticamente desconocidas desde el principio, parecían destinadas a quedar en el olvido. Y seguramente ese hubiera sido su final si dos grandes científicos no se hubieran interesado por la teoría de Carnot. Rudolf Clausius, físico alemán, y William Thomson, profesor de filosofía de la naturaleza en Glasgow, que más tarde se convertirá en Lord Kelvin. Rescatados los manuscritos originales de Carnot, de esas mismas páginas nació la ciencia de la termodinámica. En el razonamiento de Carnot, Clausius y Thomson observaron un hecho asombroso. Lo vieron en términos de una simplicidad matemática asombrosa. En la máquina ideal de Carnot, el cociente entre el calor tomado y el calor desperdiciado era igual al cociente entre las dos temperaturas absolutas necesarias para el funcionamiento de la máquina. Dicho en otras palabras, este era el ideal que procedía de la imaginación de Carnot. Lo que entra sigue siendo lo mismo al salir. Pero si no es el calor, ni es la temperatura, ¿qué es? El calor dividido por la temperatura a la que fluye. Y según Clausius, eso es la entropía. En una máquina de Carnot, una cierta entropía entra a temperatura alta, realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real. ¿Qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado, todas las máquinas conservan la energía. El trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero, utilizando las mismas temperaturas, la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así, aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot, la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso. La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra.
¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes en movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final, todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo, las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo, los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día, las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía. Y nadie sobre la Tierra puede competir con ellas. Cada cuerpo material, en cualquier lugar del universo, contiene entropía. Y aunque no siempre es fácil decir cuánta entropía contiene, no es demasiado difícil determinar cuándo circula entropía de un cuerpo a otro. Si el calor sale de un cuerpo a la temperatura T, la entropía del cuerpo disminuye en Q partido por T. Si el calor entra a la temperatura T, la entropía del cuerpo se incrementa en esa cantidad. Cuando a través del cosmos fluye calor, fluye entropía con él. Todas las máquinas extraen calor de alguna parte, del sol quizás, o de la caldera de un barco. Utilizan parte de él para hacer su trabajo y después liberan el resto. No tiene demasiada importancia a dónde va ese resto, no en el gran esquema de las cosas. Va a la atmósfera, al mar o a cualquier lugar que esté frío y que sea lo suficientemente grande como para no verse afectado por esa aportación de calor. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza prepara. Mientras el calor fluya desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible, deja de haber flujo de calor. El cuerpo se enfría, su temperatura baja poco a poco y cuando llega a la misma temperatura del medio que le rodea, está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío, aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa, hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, la entropía no crece más. Dicho de otro modo, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Todos los procesos de la naturaleza se pueden ver siempre por todo el universo como una constante marcha para aumentar la entropía. Y aunque esos hechos hayan sido comprobados en la mayoría de los circuitos científicos, algunos investigadores no cesarán en su empeño. Quizás sea porque hay un hecho que todavía deja perplejos a los más curiosos. Aunque el hielo se funde cuando recibe calor procedente del fluido experimental, no se calienta mientras algo de él quede en estado sólido. ¿Por qué? Un flujo de calor produce la transformación del hielo en agua a una temperatura constante. Por consiguiente, mientras el hielo se esté transformando en agua, la entropía del agua está aumentando. Y así, el agua es un estado de más alta entropía que el hielo. En realidad, cualquier sólido es un estado de más baja entropía que el de la misma materia en forma líquida. El líquido es un estado de la materia más caótico y desordenado que el sólido. Tiene mayor entropía. En la tierra y en el mar, o en el mar y en la tierra, o en cualquier lugar del universo, entropía creciente significa tosquedad y desorden creciente. El propio hielo, un sólido cristalino, es un estado de la materia en el que las moléculas existen en una estructura proporcionada geométricamente simétrica. En un sólido, cuando los átomos se agrupan en la configuración más favorable, las moléculas se organizan de modo que reduzcan al mínimo su energía potencial. El agua presenta un cuadro diferente. Recuerden, las moléculas de líquido son caóticas, desordenadas, dispersas y desorganizadas. Evidentemente, las moléculas líquidas no minimizan su energía potencial como lo hacen las de los sólidos. Y así los líquidos no solo tienen más entropía que los sólidos,
también tienen una energía potencial mayor y por tanto más energía total. ¿Fundir o no fundir? Esa es la cuestión. Si la dinámica no está completamente clara como un cristal, en este caso como un cristal de hielo, considerémoslo desde el punto de vista del cubo de hielo. Cuando el hielo se funde se convierte en agua, un estado de mayor entropía. Y eso está bien, porque a la naturaleza le gusta precisamente que aumente la entropía. Pero un momento, antes de fundirse, antes de transformarse en agua, el hielo debe también aumentar su energía, por lo cual requiere extraer energía del resto del universo. Pero si esa energía calorífica fluye desde el mundo hacia el hielo, se reducirá la entropía del resto del universo. Y eso no está bien. ¿Es muy malo? La entropía del resto del mundo disminuye en la cantidad. Energía que fluye dividida por la temperatura. Recuerden que la naturaleza siempre necesita aumentar la entropía. En este caso, la entropía del hielo más la del resto del universo. Si la temperatura fuera muy baja, sería ciertamente muy malo. Fundir el hielo produciría un gran descenso en la entropía de todo el universo. Y si la temperatura fuera muy alta, no sería tan malo. La entropía del conjunto aumentaría cuando se funde el hielo. Eso es por lo que, en el gran esquema de las cosas, el hielo nunca se derrite a temperatura baja y el hielo nunca existe a temperatura más alta. Mientras tanto, de vuelta a la tiza, por no hablar del universo en su conjunto, hay en alguna parte una temperatura intermedia que no favorece al hielo ni al agua. Es la única temperatura a la que el hielo y el agua pueden coexistir. Eso explica por qué esas cubetas científicas no se calentarán hasta que todo el hielo se haya derretido. Así, en el lenguaje científico de la tiza, la magnitud que la naturaleza se esfuerza por maximizar no es solamente la entropía del hielo. A una determinada temperatura es la entropía menos la energía dividida por la temperatura del hielo. A medida que la energía de cualquier muestra menos la temperatura multiplicada por la entropía disminuye, la entropía de todo el universo aumenta. E menos T por S es la energía libre. Aunque no hay algo así como comida libre, sí hay una gran cantidad de energía libre. Cada partícula de materia en el mundo hace que su propia parte de energía libre sea lo más pequeña posible. Eso es lo que se requiere para maximizar la entropía del universo. De modo que tanto dentro de los confines de una cubeta científica como por todo el universo, la ley del crecimiento de entropía dirige a la materia desde el orden al desorden. Durante algún tiempo se ha pensado que la entropía creciente en el universo conduciría al propio universo a un estado definitivo de desorden, y a eso le llaman la muerte térmica del universo. No parece un buen porvenir. Es una noción provocadora, al menos peligrosa. Y queda aún la cuestión: ¿hundirá toda esta entropía creciente al universo en un estado de caos total? Si es así, no sería la primera vez que se descubre el destino del universo en un vaso de whisky con hielo. Y así, el principio de entropía nos ayuda a comprender el rendimiento de las máquinas de vapor y además por qué los líquidos se congelan a una cierta temperatura y los sólidos se funden a una cierta temperatura. Pero hay alguna gente que creen que tiene un significado más profundo y piensan que el principio de la entropía define la dirección del flujo del tiempo. Voy a explicarme. Supongamos posible ver un choque entre dos átomos. Un átomo podría venir así y salir por aquí, y el otro átomo, tras chocar con él, sale en esta dirección. Bien, si vieran una película de esta colisión, no serían capaces de decir si la película se ha proyectado hacia adelante o hacia atrás. Porque a nivel microscópico, la ley de la entropía no se aplica. Las leyes de la física funcionan igualmente en un sentido o en el inverso. Según las leyes de la física, a este nivel, el tiempo no tiene una dirección determinada.
Pero en lugar de eso, supongamos que ven a alguien dejar caer una pelota desde una torre. Viendo una película de esto, ustedes dirían inmediatamente si se estaba proyectando hacia adelante o hacia atrás. Cuando va hacia adelante, los botes de la pelota se van haciendo cada vez más pequeños. Si vieran que se hacen cada vez mayores, sabrían inmediatamente que la película iba hacia atrás. Bien, pues lo que ocurre en ese caso es que la energía de la pelota se va convirtiendo en calor, y eso aumenta la entropía del universo. Y ustedes ya saben, sin que nadie se lo tenga que explicar, que la manera correcta de pasar la película es en la dirección en que aumenta la entropía. Y eso es lo que determina la dirección del curso del tiempo. Y de igual manera hay quien piensa que el segundo principio de la termodinámica determina la dirección del curso del tiempo. Pero otros dicen que el segundo principio es una mera tautología. La entropía aumenta con el tiempo y el tiempo aumenta con la entropía. Luego, ¿qué hay de nuevo? Yo no pienso así. Comprendo perfectamente en qué dirección corre el tiempo y naturalmente pienso que el nuestro se ha acabado. Así que hasta la próxima vez. O, si la entropía disminuye, hasta la vez pasada. Bajas temperaturas. Estoy un poco acatarrado, así que he pensado que puedo comenzar esta mañana haciéndome una taza de té. Como ven, va a ser un té helado. Que una cosa sea caliente o fría depende de cómo se la considere. Y sin embargo, sabemos que es fácil calentar algo y realmente difícil enfriar cosas. Por ejemplo, conocemos el fuego desde que Prometeo desató el secreto mucho antes de los albores de la historia. Pero el refrigerador es poco más antiguo que nuestros abuelos. Nuestra tarea en la actualidad es encontrar la manera de enfriar las cosas. Y por cierto, ¿cómo de frío es el frío? El contenido de esto se encuentra a una temperatura tan baja que incluso el propio aire se licúa. Eso es frío de verdad. Hoy descubriremos la forma de conseguirlo. Estas máquinas extraordinarias hacen maravillas con el más común de los gases de la atmósfera, el aire. Es la materia prima de esta planta, el aire urbano de un moderno entorno industrial. Estas máquinas comprimen ese aire y consecuentemente también lo calientan. Después el aire es enfriado por primera vez. Y antes de que estas máquinas terminen con el proceso, el aire mismo será comprimido y enfriado más hasta 4 veces. Por último, dentro de esta columna, el aire, ordinariamente una mezcla incolora e inodora de nitrógeno y oxígeno en su mayor parte, será transformado. Y finalmente, el aire será líquido. El aire pasa por una serie de filtros y en el proceso, antes de hacerse líquido, se ha bajado muchísimo su temperatura. Y cuando sale líquido, puede estar lleno de sorpresas. El oxígeno líquido parece refrescante, pero nadie estará lo suficientemente loco como para bañarse en él. Su temperatura es de 186 grados centígrados bajo cero. En el proceso de licuar el aire, las apariencias pueden engañar. Por ejemplo, a presión y temperatura normales el agua es un líquido y el aire es un gas invisible. Pero a las temperaturas que se manejan aquí, el aire es líquido. Su vapor se puede ver fácilmente. El agua se convierte en sólido bajo el sol de mediodía. En las fábricas, lo mismo que en la naturaleza, las maravillas del nitrógeno y del oxígeno nunca pueden dejar de asombrarnos. Eso es porque cualquier sustancia en el mundo, incluso el aire, puede ser sólido, líquido o gas. Dependiendo de dos variables, presión y temperatura, la materia forma sólidos, líquidos o gases. Esos son los estados de la materia.
Hace unos 150 años, Michael Faraday dio la primera explicación racional sobre los estados de la materia. Nacido en la pobreza más que en el bienestar, el joven Faraday entró a pesar de todo en el mundo de la ciencia. Y finalmente, una vez que estuvo bien asentado en la British Royal Institution, llegó a alturas nunca alcanzadas desde Sir Isaac Newton. Pronto descubrió que experimentar con los estados de la materia podía ser un asunto peligroso. Por ejemplo, en 1823, haciendo ensayos con gas cloro liberado al calentar un tubo de cristal precintado, Faraday observó que se formaba un fluido en el extremo más frío del tubo. Guardar el tubo abierto para investigar puede ser una imprudencia. Pero Michael Faraday no perdió su flema inglesa. En lugar de eso, había encontrado cloro líquido. Habiendo licuado un gas, el cloro, estaba ansioso por hacer lo mismo con otros gases. Tal vez demasiado ansioso. Pero a pesar de las presiones de su trabajo, Michael Faraday sobrevivió. Y los documentos que nos ha dejado prueba que fue el primero en darse cuenta de que la misma materia puede existir en cada uno de los estados fundamentales: gas, líquido y sólido. Pero esa existencia requerirá la temperatura y la presión adecuadas. A baja temperatura, la materia es normalmente sólida, un estado en el cual las moléculas forman un retículo geométrico rígido, aunque muy de cerca se verían en continuo movimiento. A temperaturas más altas, los sólidos se funden y se vuelven líquidos. Ahora las moléculas están mucho menos ordenadas y se mueven fácilmente intercambiando sus posiciones. Si se eleva más la temperatura, los líquidos se evaporan y se convierten en gases. Un estado en el cual las moléculas no se adhieren unas a otras, sino que por el contrario rebotan al chocar unas con otras. Las temperaturas a las que ocurren esos cambios de estado dependen para cada sustancia de la presión. Y a más bajas presiones, esos cambios pueden tener lugar a temperaturas menores. Dependiendo de la presión y de la temperatura, cada sustancia es o un sólido, o un líquido, o un gas. Pero solo hasta cierto punto, el punto crítico. Por encima de ese punto crítico de presión y de temperatura, el líquido y el gas ya no existen como estados separados de la materia. El punto crítico, que es diferente para cada sustancia, fue descubierto por un físico parisino, Charles Cagnard-Latour. Fue un descubrimiento sorprendente que tuvo lugar cuando calentó éter líquido en un tubo de cristal precintado. Lo que vio se puede ilustrar aquí con etano líquido. Cuando se calienta el recipiente, la superficie que separa el líquido del vapor se desvanece. Por encima del punto crítico no hay líquido ni vapor. En lugar de eso, hay un fluido continuo. Cuando el fluido se vuelve a enfriar hacia el punto crítico, comienzan a aparecer estrías de mayor densidad. El fluido se vuelve momentáneamente opaco debido a que se forman minúsculas gotitas de líquido, lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Finalmente, cuando la temperatura desciende por debajo del punto crítico, reaparece el menisco y se muestran claramente los estados de líquido y de vapor separados. Evidentemente, entonces, por debajo del punto crítico, el gas y el líquido tienen densidades diferentes. Por encima de la temperatura del punto crítico, hay un único fluido continuo. Aquí nunca se forma líquido, independientemente de lo alta que pueda ser la presión.
Para algunas sustancias la temperatura debe llegar a ser muy baja para poder alcanzar el punto crítico. El oxígeno, por ejemplo, tiene una temperatura crítica de 119 grados centígrados bajo cero. Y en forma líquida el oxígeno solo puede existir a temperaturas aún más bajas. ¿Cómo es posible enfriar tanto una sustancia? ¿Y cómo se puede pensar que es posible enfriar una sustancia y que hierva al mismo tiempo? La respuesta a ambas preguntas comienza con el proceso de evaporación. Y eso empezó antes de que las cosas se escaparan de las manos. De hecho, incluso antes de que la máquina estuviera en marcha. Cuando el motor está frío, el agua en el radiador se encuentra a la presión normal y más o menos a temperatura ambiente. Todavía es un líquido. Pero cuando el líquido hierve se evapora. Y aunque no lo parece, el líquido también se enfría en el proceso. Frías, tranquilas y más o menos agrupadas, las moléculas dan vueltas lentamente. Al ser calentadas se mueven más deprisa. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor es su velocidad. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas más rápidas consiguen escapar por sus propios medios, dejando atrás a las más lentas y más frías. Al mismo tiempo, en su lucha por escapar de ellas, las moléculas más rápidas pierden velocidad y se enfrían al evaporarse. Tanto el vapor como el líquido que queda se enfrían por el proceso de evaporación. Aparentemente puede haber en ello un cierto aire de irrealidad. El hecho es que de una forma u otra la evaporación ha conservado frías las cosas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, consideremos a Leonardo da Vinci, un genio en cualquier tema que tuviera algo que ver con el aire. Incluso inventó un sistema para enfriarlo. Y durante los 300 años siguientes fue lo mejor en aire acondicionado. Incesantemente a lo largo de la historia, científicos tales como Michael Faraday continuaron buscando procedimientos para enfriar realmente